tal, alumnas y alumnos de secundaria? Les damos la bienvenida a Aprende en Casa. Antes de iniciar, tengan a la mano hojas y lápiz para anotar las ideas principales que detecten, comentarios y las dudas que les puedan surgir. Todo es importante. Recuerden integrar los apuntes a su carpeta de experiencias para que al regresar a la escuela la presenten a sus docentes. Dicho lo anterior, les tenemos preparada una sesión de la asignatura de Historia de México, segundo grado, que les va a llamar la atención. Claro que sí, porque hablaremos de la vida cotidiana en la Nueva España, un tema que podrán comentar con su docente cuando vuelvan a clase una vez que finalice esta contingencia. Pues bien, seguramente ustedes saben bastante información sobre sucesos destacados durante la época colonial, pero ¿qué conocen sobre la vida de las personas en el día a día? Es interesante la pregunta porque para poder reconstruir periodos pasados de manera más precisa es importante recuperar los detalles de lo cotidiano. Y uno de los temas menos comunes pero de gran relevancia es el agua. De ahí que les mostraremos cómo era el abasto de agua durante la época colonial, en lo que actualmente es la Ciudad de México. Entonces, acompáñenos a ver el siguiente material en el que podrán percatarse del impacto que ha tenido el vital líquido en nuestra vida diaria desde tiempos remotos. No olviden tomar nota. Los arcos que seguimos terminaban en esta fuente. Esos arcos formaban parte de un acueducto. ¿Te imaginas cuando funcionaba? El agua corriendo por el acueducto, salpicando por todos lados. Y la gente con sus vasijas tomando agua de la fuente para llevar a sus casas. La verdad, prefiero abrir la llave y que salga el agua calientita para poder darme un buen baño. Mataste mi momento poético. Y no es lo único que va a morir si no llegamos con Mariana. Ya nos debe estar esperando en el Zócalo. ¡Vámonos! Espérate. Sí, vamos. ¿Dónde andaban? Perdón, venimos caminando desde Salto del Agua. Mira, esta estatua también se relaciona con el agua. Tiene mucha información para hacer una estatua. Enrico Martínez. Lago de Xochimilco, lago de Texcoco, lago de Tlalocan, lago de San Cristóbal, lago de Zumpango. Es verdad. Si la Ciudad de México estaba construida sobre un lago, ¿por qué se necesitaba traer el agua por el acueducto? Aquí es. Según esta información, esa máscara recuerda el nivel que alcanzó la inundación que vivió la Ciudad de México en 1629. Debe ser casi 2 metros de altura. Al parecer, fueron fallas del sistema de desagüe construido por Enrico Martínez. ¿Cuántos problemas de agua tenía la ciudad durante la colonia? Los mexicas habían construido obras hidráulicas muy sofisticadas que armonizaban con el resto de la edificación de la ciudad. Con la conquista, estas se destruyeron y el que la ciudad estuviera en un islote se convirtió en un problema para los españoles. A los españoles les ha de haber resultado muy difícil secar los lagos para transformarlos en pisos de tierra y poder edificar sobre ellos. Esto se está poniendo interesante. Hay que seguir investigando a ver qué más encontramos. ¿Acaso piensas que este puede ser el tema del videoblog? Yo solo digo que sigamos buscando información. A mí me interesa esto de la inundación. Yo sigo pensando en el acueducto. Durante la colonia, el paisaje de la Gran Tenochtitlán se vio modificado por la traza de una nueva ciudad. Después de consumada la conquista de la ciudad de Tenochtitlan en 1521,
En la traza realizada por Alonso García Bravo, se construyeron plazas, Calles, casas palacios. y numerosas iglesias en la ciudad según la usanza española. La traza debía limitar la convivencia entre indígenas y españoles, pero para el siglo XVII, muchos indígenas habitaban en las zonas reservadas originalmente a los españoles. La convivencia diaria y las mezclas étnicas dieron origen al establecimiento de las castas. Y con esto las costumbres de todos los grupos se fusionaron dando origen a una nueva cultura. Los grandes retos a los que se enfrentaron los españoles fueron las inundaciones y el abastecimiento de agua. El agua potable fue traída de los manantiales de Chapultepec y del desierto de los Leones, por medio de los acueductos ubicados en Chapultepec y Santa Fe, que terminaban en fuentes de donde la población podía abastecerse de agua. En septiembre de 1629 cayó un tormentón. Llovió durante más de 36 horas y, obvio, la ciudad se inundó. Y la inundación duró 5 años. Diego, toda la ciudad era como un lago. Sí, pero el agua llegaba hasta los balcones, la gente se desplazaba con canoas en lugar de con carruajes. ¿Y tú qué has encontrado, Perla? Los acueductos no eran el único sistema de abasto de la ciudad. ¿Ya ves? Y en tu novela ya te habías imaginado a los novios paseando un domingo por la fuente. Escucha, durante todo el periodo colonial existieron en la ciudad acequias, artesianos y canales. ¿Y qué son cada uno de esos? Sepa la. Antes de la conquista, los mexicas habían construido un sofisticado sistema hidráulico que les permitía un hábil manejo y aprovechamiento del agua, y a su vez proteger a la ciudad de las inundaciones. Durante la colonia, con la destrucción de la antigua traza, se generaron diversas alternativas para solucionar los problemas de abasto de agua en la ciudad. Los acueductos de Chapultepec y Santa Fe transportaban agua en forma de flujo continuo desde los manantiales hasta un punto de consumo en la ciudad. Las fuentes públicas se hallaban en plazas o lugares céntricos de los pueblos para abastecer de agua a los habitantes. Las acequias eran zanjas o canales. A través de ellas se recolectaba el agua residual y de lluvia para llevarla fuera de la ciudad. Algunas continuaron siendo navegables y se usaron como vías de transporte para adentrarse a la ciudad. Los artesianos eran pozos poco profundos. Sus aguas se utilizaban para el riego de jardines de las casas y para el aseo de las casas. Y los canales, como el de la Viga, eran utilizados especialmente para el transporte de alimentos y flores provenientes de Xochimilco. Hay muchos datos curiosos sobre el uso del agua en la Ciudad de México durante la época colonial. Mira, la gente usaba el agua de las acequias para bañar a los caballos. Y había personas que se bañaban en ellas y lavaban ahí su ropa. Este sí que es un dato curioso. Uno de los oficios mejor pagados durante esa época fue el del aguador de cántaro o de chochocol. Les pagaban $1 por cada cántaro o chochocol de agua que llevaban hasta las casas. Yo sí los pagaba. Ni siquiera sabes cuánto valía $1. Ay. La gente con mayores recursos tenía fuentes particulares en sus casas. Los conventos y algunos edificios públicos también tenían fuentes privadas. A ver, Diego, ahora di que te hubiera gustado ser monje para no tener que salir a traer el agua. ¿Estás loca? Su forma de vestir nunca estuvo a la moda. Es verdad. A mediados del siglo XVIII, en la Ciudad de México, existían 108 fuentes particulares y 7 fuentes públicas. Para el año de 1806, el número de fuentes aumentó hasta llegar a las 505 fuentes particulares y 28 públicas. ¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos una vez más a Red Conociéndonos. Quiero enseñarles este vaso con agua y agradecer que no tuve que salir de mi casa para conseguirlo. Y aunque para los que vivimos en la ciudad esto es lo más común, necesitas saber que no siempre fue así.
Los mexicas primero y luego los españoles construyeron acueductos para traer agua potable de los manantiales cercanos. Los acueductos llegaban a fuentes donde la gente se abastecía de agua. Pero si eres como yo, podías pagar $1 para que un aguador te llevara el agua hasta tu casa. También era común ver a la gente lavando su ropa o bañando a los caballos en las acequias, que eran canales que cruzaban por la ciudad. Yo quiero nadar en una acequia. No, la verdad no. El Canal de la Viga no siempre fue una avenida, era realmente un canal de agua por el que llegaban trajineras con verduras y flores desde Xochimilco hasta el centro de la ciudad. ¿Te imaginas? ¿Trajineras en el Zócalo paseando por la calle Corregidora? En 1629 llovió durante más de 36 horas y como la ciudad había sido construida en un islote rodeado por el agua de varios lagos, las obras hidráulicas construidas por los españoles no fueron suficientes para evitar una inundación, que duró 5 años. Y sobre el agua dice el dicho, agua que no has de beber, déjala correr. Nosotros mejor te decimos, ¡cuídala! ¿Qué les pareció el video? Como observaron, el abasto de agua durante la época colonial tuvo su propio sistema y fue esencial para el funcionamiento de las ciudades. Sin embargo, igual que ahora, no fue fácil que todas las personas tuvieran acceso al agua. Utilizamos el agua para beber, cocinar, para nuestra higiene personal, con fines recreativos, entre otros muchos usos. ¿Ustedes y su familia para qué utilizan el agua? Platiquen y traten de enlistar las actividades que realizan con ella. Como saben, el agua es indispensable para el ser humano, los animales, las plantas y todo el planeta. Por eso es tan importante valorarla, cuidarla y hacer un buen uso de ella. Ahora bien, otro aspecto de la vida cotidiana que nos causa interés son las casas de las personas durante la colonia, pues así podemos conocer cómo vivía la gente de aquel tiempo según su estrato social, en distintos lugares de nuestra ahora República Mexicana, para hacer una comparación con la época actual. Para ello, piensen en cómo responderían a las siguientes preguntas. ¿Cómo son sus casas? ¿Cómo son las demás que hay en su comunidad? Traten de identificar algunas de sus características y demos paso al próximo video para reconocer las diferencias y similitudes que existen entre las viviendas de cada periodo. Querido diario, ya tenemos un mes de vivir en la muy noble y leal ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas. Mis padres decidieron venir a la próspera ciudad de La Plata a expandir su negocio. Hoy se cumplen 243 años de la fundación de la ciudad. Los festejos se llevan a cabo al pie del Cerro de la Bufa y se cantan misas y vísperas a la Señora de los Remedios en la iglesia principal frente a la Plaza Mayor. Alrededor de esta hay palacios de estilo barroco con bellos ornamentos en las fachadas. Nosotros vivimos en la calle de la Caja, misma que conduce al Camino Real de tierra adentro. El día de hoy recorrí en carruaje el centro de la ciudad, donde viven los dueños de las minas, los comerciantes, los hacendados y los miembros de la nobleza. Habitan grandes casonas y palacios de cantera rosa, en cuyas fachadas hay escudos de armas familiares. Este día nos llevamos una gran sorpresa, pues conocimos la casona de la Condesa de Valparaíso. En la planta baja se encuentra la pulpería, lugar donde venden telas, velas, comida, bebidas y otros productos. Hay un segundo patio de servicio con cochera, caballeriza, corral, pajar y las habitaciones de la servidumbre masculina. Entramos por el portón de los carruajes al primer patio central, donde hay un jardín y una fuente de agua limpia. En una parte de la planta alta, todo se encuentra rodeado por corredores que comunican a la sala principal o estrado, al salón de juegos, al comedor, a la capilla, a la cocina y a la repostería. Dicha distribución permite que los espacios estén bien ventilados.
Además de ser un sitio de convivencia, es un lugar de reposo, pues ahí están ubicados los dormitorios de la familia y de la servidumbre femenina, el cuarto de escribanía, el gabinete y los vestidores o tocadores. Entre la planta baja y la alta en el entresuelo, se ubican el despacho y la habitación de los huéspedes. Me di cuenta de que en la limpieza y mantenimiento de esta casona interviene un gran número de sirvientes. En este tipo de casas se muestra el lujo con muebles de hechura europea, adornos de plata y oro, biombos importados de Asia y alfombras del Medio Oriente. Un pequeño comerciante, amigo de mi padre, nos platicó que vive en una de las llamadas casas medias, donde se combinan espacios para la vida familiar y el trabajo. En su interior existe un patio, la caballeriza, el comedor, la cocina y todo lo demás. La cocina solo cuenta con un fogón. En el patio tiene cultivo de hortalizas, flores y árboles frutales, animales de cría y una letrina. Debido al ingreso que obtiene, cuenta con camas con colchones, varias mudas de ropa y cubiertos para comer. Hoy, mi hermano y yo acompañamos a mi madre a dar caridad al barrio donde viven indígenas, mineros, cargadores y macheteros. Un gran número de personas habita en pequeñas viviendas de una sola planta, que están construidas principalmente de adobe. También habitan bajo escaleras, pasadizos, pasillos, covachas, cuartuchos y patios interiores de otras edificaciones. En estos espacios, los habitantes duermen, comen y trabajan, es decir, hacen todas sus actividades. Además, poseen pocas pertenencias, entre ellas unas cuantas mudas de ropa que son heredadas. Mi familia y yo conocimos la hacienda ganadera del Agostadero. Cuenta con la casa grande donde reside el dueño de la hacienda, una capilla, los edificios para la producción ganadera y la tienda de raya. Ahí se les paga a los trabajadores libres y se les vende o fía productos. También tiene la calpanería, es decir, el lugar donde se ubican las viviendas de los peones y esclavos. Chozas que ellos mismos levantan con materiales como adobe, paja, carrizo o varas. Creo que la hacienda se construyó pensada como una pequeña ciudad. Ahora puedo decir que conozco los espacios más íntimos de la sociedad zacatecana. Las casas de los nobles, de los indígenas, de los trabajadores y de los esclavos, las cuales son un reflejo de las diferencias y organización de las ciudades. ¿Verdad que es muy interesante ver cómo vivían las personas en el pasado? Definitivamente pudimos notar muchos cambios de la colonia a la actualidad, aunque también persisten algunas similitudes en aspectos como la desigualdad y la pobreza. A partir del video anterior, ¿qué cambios pudieron identificar entre las casas de la época colonial y las de ahora? Ha llegado el momento de que saquen sus lápices y hojas, además de conseguir colores para que dibujen las principales características de las casas de aquella época. Pero no olviden que las viviendas variaban según la clase social, así que decidan qué tipo de casa van a recrear en su ilustración y guarden su dibujo en la carpeta de experiencias. Si quieren conocer más sobre estos temas, les sugerimos leer el libro Vida Cotidiana, Ciudad de México, 1850-1910 de Cristina Barros y Marco Buenrostro, en el que podrán adentrarse en la vida de los habitantes de la ciudad de aquella época a través de aspectos de su diario acontecer. Así llegamos al final de esta transmisión, pero antes de despedirnos, les sugerimos que compartan con sus familiares lo que aprendieron. Tengan presente diariamente la relevancia de colaborar en las labores domésticas. Les invitamos a seguir con la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto!